vamos a meter un poco en el mundo del periodismo deportivo, en este caso del boxeo. Vamos a hablar con uno de los colegas que incluso está también en Radio CAD, así con Planeta Boxing, toda la banda de periodistas de renombre y reconocido ya con vasta trayectoria en el mundo del boxeo. Está aquí con nosotros Andrés Vázquez para hablar un poquito de esto. Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Nacho. Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hola Andrés. Hola, María Elisa. Todo bien, todo tranquilo, disfrutando del sábado, un día típico, encerrado en casa, sábado de cuarentena. Sí, sí, es cierto. Andrés, ¿cómo es el día a día de un periodista de boxeo? Mirá, por lo general, en el último tiempo se ha diversificado demasiado esto de ser especialista en boxeo. En realidad, somos pocos los que cubrimos boxeo, pero hay muchos que dicen cubrir boxeo. Sobre todo porque, bueno, hay muchas, páginas de Facebook, tuiteros, ahora hay mucho Ya. eh, eh, tipo que se aprovecha de las redes sociales para poder sacarle el gusto, me parece genial, y poder informar, que a veces no siempre, hay algunas páginas que sí lo hacen, pero no todas lo hacen. Quienes estamos en el boxeo, en el día a día, quienes nos interiorizamos en el tema de los reglamentos, de las posibilidades por los títulos mundiales, quienes preguntamos y hablamos con los distintos boxeadores, somos pocos en realidad. Pero bueno, es cubrir un deporte que le ha dado muchas satisfacciones al deporte argentino, es cubrir un deporte en el cual se descubren día a día historias nuevas, es cubrir un deporte en el que por lo general, más allá de lo deportivo, se puede conocer lo humano de lo Claro. que son los boxeadores, y siempre en ese criterio de estar del lado del boxeador o de estar del lado de quienes por lo general digitan los destinos de los boxeadores. Pero en general es un ambiente en el cual nos conocemos todos y sabemos quiénes son los que informan, quiénes son los que pretenden desinformar por propios intereses y quiénes son los que en realidad están un escalón o un eslabón más arriba porque en definitiva tienen más prestigio, porque en definitiva tienen más años en el ambiente, Claro. pero tratamos de que dentro del ambiente en el cual nos conocemos todos podamos tener una buena comunión. Bueno, después del boxeo, Andrés, es sin duda, después del fútbol, ¿no? El boxeo, el deporte que es más popular del país, ¿no? De sus inicios, digamos, y esto que mencionabas vos, ¿no? De conocer la historia que hay también detrás del boxeador, ¿no? Esto es una parte importante y esto de la inclusión social que marca un poco el boxeo también, ¿no? Claro, por lo general el boxeo siempre estuvo asociado a las clases bajas, ¿no? Mm. Quienes practican el boxeo son o fueron eh, personas que están relacionadas a los grandes cinturones periféricos de las grandes ciudades. Se lo trató o se lo minimizó como un deporte marginal en algún momento, pero que a modo de contradicción lo disfrutan las clases altas. Vaya a saber por qué, en definitiva, son los mismos que en algún momento trataron de abolicionar el deporte, que no consideran al boxeo como un deporte, pero son ellos quienes en definitiva lo terminan disfrutando. En definitiva, también son los boxeadores, y esos boxeadores en la mayoría arraigados en las clases bajas de nuestra sociedad, son los que por lo general mayores satisfacciones le dan al deporte. No hay en la historia del boxeo argentino boxeadores nacidos en la alta alcurnia, de un nivel socioeconómico Sí. elevado, que haya llegado lejos. Paradójicamente, quienes sí llegaron lejos son aquellos que provienen, por lo general, de estos sectores marginales, a los cuales, más allá del talento y de la idoneidad para practicar el deporte, también los mueve algo, el hambre de superación, las ganas de trascender, porque en definitiva cuentan con el capital preciado para poder ser alguien en la vida, que son los puños. Y el deporte da esa posibilidad, el boxeo da esa posibilidad. No sé si hay muchos deportes que den, o por lo menos que de manera tal marcada den esa posibilidad. El boxeo es uno de ellos, y en definitiva muchos de los que triunfaron en el boxeo tienen esa historia linda para contar, más allá de lo deportivo que por lo general suele trascender.
Andrés, metiéndonos un poco también en el boxeo, ¿Palmeta rompe un poco esto, esta estructura de la que vos hablás, de salir de la clase súper baja? Mira, Beto es un muchacho, vamos a hablar de Beto Palmeta porque me lo estás preguntando. Sí, Diría que es un muchacho que tal vez atípico en cuanto a quienes se rodean o por lo general exacto. frecuentan el ambiente del boxeo. Pero Alberto es un muchacho que siempre tuvo ansias de superación, de poder, que además de ser boxeador, de incursionar en el boxeo, de querer ser mejor, de prepararse para ser campeón mundial, también paralelamente encontró en el boxeo una manera para poder amplificar sus conocimientos. De hecho, es un muchacho que se dedicó a estudiar. Por lo general, en el último tiempo, yo creo que esto viene a partir de lo que fue el boxeo o el boom del boxeo recreativo, y mucho tiene que ver o sea, la llegada de la abierta, porque en definitiva boxeadoras hubo siempre, pero la llegada abierta del boxeo femenino, la legalización del boxeo femenino, en el cual se implementó esto del boxeo femenino a manera recreativa, donde algunas practicaban boxeo con las ansias de poder ser boxeadoras y otras practicaban boxeo con el simple hecho de poder modelar su cuerpo. También esa moda o esas repercusiones en la mujer terminó de alguna manera afectando o por lo menos incentivando a muchos hombres que también lo hagan de manera recreativa. Y en ese afán de que muchos lo hicieron o comenzaron practicándolo de manera recreativa, encontraron en el boxeo tal vez la posibilidad de ser boxeadores. Ya te digo, Alberto, a ver, se podría decir que es un caso atípico, no es el único, pero en el último tiempo esa variable de, bueno, boxeadores con cierta preparación, con ciertos estudios que llegaron o por lo menos compiten en un nivel exigente dentro de lo que es el boxeo de elite, se hizo más recurrente. Bien. Bueno, un poco es esta parte, ¿no? Vos recién mencionabas, Andrés, esto de la marginalidad, ¿no? Y de que el boxeo siempre estuvo asociado a las clases más bajas. Y nosotros, por ejemplo, en su momento teníamos acá a Capricho Romero, la entrevistamos, y ella hablaba, ¿no? De estos espacios de Gestión de ahí Andrés. cuando, Agradecerle también por eso. mira, bueno, y Capricho nos mencionaba, ¿no? Esto ahí son todos iguales, ¿no? O sea, no importa si viniste de drogarte, no importa si saliste de la calle o si saliste de otro lugar, entrenan todos por igual y el trato es el mismo con todos. Y creo que acá es donde se le da el valor fundamental al boxeo, ¿no? Digo, hay por ahí quizás pibes que van a los gimnasios y encuentran ese espacio de sociabilización que nunca encontraron, que hacen amigos que quizás nadie les preguntó ni cuando se levantaban ni cuando se acostaban cómo estaban, entonces de golpe en estos espacios encuentran esa contención que no tuvieron nunca, ¿no? Ahí está realmente el valor del boxeo como deporte social, ¿no? Sí, porque en definitiva quien ingresa a un boxeo, a un gimnasio, lo hace con el ámbito de poder, como bien le decís vos, más allá de sociabilizar, tal vez de poder demostrar sus habilidades, pero a la vez de poder superarse como persona. Hay un libro muy bueno, escrito por un sociólogo que se llama Entre las cuerdas, Louis Uh -huh. Wackwein, que habla, es un estudio sociológico de las clases bajas, pero también del boxeador, ¿no? Y el tipo, de manera muy interesante, se trató de involucrarse, de convertirse en boxeador para poder sentir o por lo menos poder transmitir lo que siente un boxeador cuando ingresa al gimnasio, cuando comienza a practicar boxeo, cuando comienza a sociabilizar con los demás boxeadores y cuando sube al ring. En definitiva, subir al ring no es un acto de machismo, de masculinidad o de poder creerse ser eh, más fuerte que quien no lo hace. No, quienes se vuelven boxeadores o tratan de ingresar a un gimnasio para poder ser boxeadores, lo hacen con un fin que es eso, la superación y a la vez ese ámbito de sociabilidad en el cual se intrometen y tratan de poder llevar a cabo, lo hacen con un fin, ¿qué es eso? Poder ser o poder rebelarse ante un sistema que a veces o muchas veces los oprime o no le da las posibilidades que sí le da el boxeo. Sí, 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 sí.
Ha cambiado mucho, lo hemos hablado también en algún momento en ADN Deportivo, pero ha cambiado mucho este boxeo al de los 80, al de los 70, al de los 90. A ver, podemos, podemos hablar de cambios estructurales en cuanto a quienes practican boxeo, eso no queda duda. Sí. Ahora, si vos te referís a la parte netamente boxística, al estilo de los boxeadores, eh, puede ser que hoy se le dé mucho más valor a la parte física que a la parte boxística o a la parte técnica, pero en definitiva, el cambio en ese aspecto es relativo porque los tiempos o las maneras de entrenar o las maneras de poder dedicarse al gimnasio son otras. Antes, tal vez, quien ingresaba a un gimnasio para ser boxeador encontraba en el boxeo la posibilidad, o tal vez lo tomaba con más seriedad de la que se lo toma ahora. Por esto que hablábamos antes, el boom del boxeo recreativo le dio la posibilidad a muchos jóvenes que a lo mejor no tienen la necesidad de boxear, de poder probar o por lo menos sentir qué es ser boxeador o qué se siente al boxear. Eh, Antes, quienes eran boxeadores, como bien lo dijimos, eran personas con un fin. Poder ser boxeador era tratar de ser campeón argentino, tratar de ser campeón sudamericano, poder llegar a pelear por un título mundial. Y era mucho más difícil que ahora. Ahora, tal vez por esa proliferación de entidades, esa facilidad Sí. y ese crecimiento del negocio o del boxeo como negocio, le da la chance de que muchos, que a lo mejor no tienen esa necesidad o ese hambre de gloria de querer ser boxeador, accedan a pelear por un título mundial. Es una paradoja, Mm. pero en definitiva sucede y tal vez eso es lo que le saca un poquito de seriedad en cuanto a las posibilidades y a lo que es ser boxeador. Antes, ya te digo, quien ingresaba a un gimnasio, quien se hacía boxeador porque tenía objetivos. Ahora, los objetivos siempre siguen siendo los mismos en esos sectores bajos, en esos muchachos que encuentran la posibilidad de la ascendencia social en el boxeo. Pero también hay mucha proliferación de gente que se metió al boxeo por descubrir un deporte, pero que no tiene esa necesidad de ser boxeador o por lo menos de querer ser alguien en el boxeo. Y tal vez es ahí donde cambia un poquito la estructura de la manera de entrenar, de la manera de variar, tal vez el negocio en sí, porque en definitiva hoy todo es un negocio. De hecho, mañana va a haber una pelea en donde pelea un youtuber con Floyd Mayweather. Te iba a preguntar, estaba por preguntarte eso, estaba por Bueno, preguntarte eso. antes esto que se va a dar mañana o que ya se dio en alguna posibilidad, era improbable que se dé. Tal vez el pionero de todo esto fue la imagen de Muhammad Ali, quien hace muchos años Sí. también hizo una exhibición contra un karateca japonés, pero en definitiva no tuvo el boom comercial que está teniendo esta pelea de Mayweather con Logan Paul. ¿Y cómo es posible que un youtuber termine peleando con quien es considerado el mejor boxeador libra por libra de los últimos 20 años? Y bueno, sí, lamentablemente el boxeo en eso cambió y varió hacia la necesidad de un negocio. ¿Para qué? Yo no sé, debatíamos con los compañeros de Planeta Boxing si esto le hace bien o le hace mal. Si en definitiva esta especie de público, porque en definitiva los youtubers, los instagramers, los streamers, Sí. acarrean un público mucho mayor que el público que en definitiva es genuino del boxeo, eh, le aporta o en definitiva le da ese arraigo que tienen los que en definitiva disfrutamos del boxeo en sí. Y es relativo, me da la sensación lo hablábamos con los chicos, de que esa sumatoria de gente que se sume, por ejemplo en España hubo una velada de streaming promovida por Ibai Llanos, un Sí, conocido youtuber streamer. o Sí. streamer, eh, que arrastró casi 1,5 millones de personas viéndolo en vivo. Ahora hay que ver cuántos de ese 1,5 millones que estuvo prendido a esas 6 veladas entre streaming, en definitiva encontraron el boxeo un deporte en el cual pueden sacar algo provechoso. Hay que ver, es incomprobable, pero en definitiva mueve, le da cierta engranaje al negocio, a lo comercial, pero a la vez entramos en la disyuntiva, los puristas del boxeo, ¿le saca seriedad?
¿es bueno esto? Nos hacemos preguntas y a la vez nos incomodamos Sí. cuando vemos esta especie de show montados en grandes escenarios. Lo que pasa que es un poco también, Andrés, el futuro, ¿no? Y ahí me meto un poco con los deportes electrónicos, ¿no? Que vienen también como teniendo bastante auge. Y esto que mencionabas vos también un poco pasa por el lado del FIFA, ¿no? Por el lado del fútbol, por el lado de lo que tiene que ver con los cantantes, los recitales también, ¿no? Y esto de este tema de los streamers. O sea, un poco también es como saber el futuro del deporte por ese lado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se ha hecho Lo que mueve. moda. Sí, lógico, lógico, porque, a ver, el deporte o cualquier deporte no es ajeno al negocio o Tal a lo que cual. se genera alrededor de la práctica en sí de cada deporte. Y la moda, nuevas tecnologías han obligado a que de una manera u otra, aquellos que pensábamos de manera radical, ortodoxa, que esto le hacía mal al boxeo, también de a poco vayamos cediendo, por lo menos tratando de verle el lado positivo a estas cosas que a lo mejor, si no hubiesen sucedido estos cambios tecnológicos, estos avances de la tecnología, si las redes sociales no se hubiesen diversificado, si, en fin, si un montón de cosas de la modernidad no hubiesen sucedido, posiblemente hubiésemos seguido disfrutando del boxeo en los espacios tradicionales, como lo son los gimnasios de barrios o tal vez Sí. los escenarios míticos, tanto en Las Vegas o acá en Buenos Aires, en la PAR, en la Federación, en fin. No hubiésemos, no nos hubiésemos obligado a esta apertura mental en cuanto a la posibilidad de concebir el boxeo con un montón de cosas. Y está pasando, obviamente, como bien lo decís vos, María, no solo en el boxeo, también pasa en el Claro. fútbol, en motociclismos, en los distintos. A ver, el avance de esto que llamamos los eSports Ujú. o estos especies de gamer bueno, que en definitiva le dan cierta visibilidad y hacen competencias de maneras virtuales, no hubiese ayudado, por lo menos no hubiese cambiado el paradigma de cómo concebir algunos deportes. Andrés, yo te escucho hablar y bueno, y imagino que sos, y que está a las claras que sos de la vieja escuela, y toda la banda de Planeta Boxing también. Y me cuesta imaginarme qué piensan ustedes, ¿no? Con todo esto, que han visto las épocas doradas del boxeo y que están viendo todo este cambio y lo están viviendo y les toca también cubrirlo. ¿Es difícil adecuarse, acomodarse, adaptarse a esta época? No, no es difícil. A ver, el problema es que en algún momento yo soy tal vez el más joven de los que hacemos Sí. Planeta Boxing. Y yo vine o arranqué en esta época, en el intercambio de, bueno, de lo tradicional a lo moderno. Quedé ahí fluctuando, pero bueno, tanto Gustavo, Marcelo, eh, Santos o Pablo son gente más grande que en definitiva tuvieron que adaptarse por obligación. ¿Eh? Claro. No, no, la transición de Andrés y mía es diferente a las de ellos, porque nosotros cuando arrancamos en esto empezamos a, bueno, de una manera u otra a convivir con estos cambios que se fueron dando de manera paulatina, pero lo de ellos fue más brusco, ¿por qué? Porque estaban acostumbrados a otras cosas. Y ya te digo, cubrir boxeo ahora es mucho más fácil a lo que en algún momento fue. ¿Pero por qué? Porque se ha masificado la exposición de un deporte que, como bien lo decíamos en el arranque, no quiere decir que se cubra de una manera mucho mejor a lo que Claro. antes se cubría, pero se ha masificado, hay distintas plataformas por las cuales se exponen la actualidad o por lo menos la vida ampulosa de muchos campeones mundiales y eso nos ayuda a poder también, de una manera u otra, interrelacionar con esos temitas que a lo mejor no tienen tanto que ver con lo boxístico. Claro. Para ellos, a lo mejor es mucho más difícil o tal vez lo ven como algo mucho más lejano en cuanto a poder adaptarse a que el boxeo, por ejemplo, con Gustavo siempre debatimos. eh, yo le pido, traté de hacer una columna de 5 minutos, no me cumple nunca, y él hace una columna de 10 minutos. Y entonces yo le trato de explicar, ¿pero por qué? No, porque yo quiero hablar y quiero Un que poco la lo cosa vive quede claro. Nacho conmigo en el día a día, Andrés. ¿Viste? Bueno, entonces yo le digo, traté de hacer una columna de 5 minutos porque
lo que a nosotros nos da o nos genera o nos alimenta de la posibilidad de generar cierta polémica es lo que vamos a subir a redes sociales. Y entiendo que en redes sociales nadie va a escuchar una columna de 15 minutos, una locución personal de alguien que está Claro. hablando y descargando su bronca contra algo que no comparte de 10 minutos. Y, y le cuesta, y él me dice, no, pero ¿qué es eso de las redes sociales? Yo le hablo a los que me escuchan por la radio. No, no, pero también tenés que hablarle a a los que te van a escuchar por Claro. los otros canales que tenemos para masificar lo que por lo general nosotros hacemos. Bueno, y ahí entramos en la disyuntiva. A ellos les cuesta un poco más, a nosotros no, porque nos nacimos con ese cambio. Quiero decirle que no soy tan viejo, ¿eh? Ah, Andrés, ¿sabés que hablábamos con la locomotora también? La tuvimos tuvimos el placer de entrevistarla y bueno, ella nos mencionaba que siendo 6 veces campeona mundial, ni siquiera una así pudo ganar la mitad de lo que ganaba quizás, por ejemplo, Mayweather, ¿no? ¿Cómo ves en ese sentido el futuro del boxeo femenino? ¿Crees que en algún momento se pueda lograr la equidad? Digo, pues tenemos muchas mujeres éxito a nivel mundial que han ganado cinturones que realmente son buenas. ¿Por qué todavía aún así, no? Con todos esos logros, siendo campeona mundiales, no se puede lograr acortar la brecha en lo que es en el mundo del boxeo? Mirá, en el último tiempo la mujer fue ganando cada vez más espacio dentro de lo que es la industria grande del boxeo. De hecho, el año pasado ya protagonizaron una pelea de pay-per-view, o sea, pague para Sí, ver, esos eventos en los cuales están reservados para las grandes figuras del boxeo mundial masculino, ya se le empezó a dar lugar al boxeo femenino dentro de Estados Unidos. De hecho, hay una norteamericana llamada Clarissa Shield, que fue quien protagonizó la pelea, y es una celebridad dentro de lo que es el boxeo femenino en el mundo y en Estados Unidos, cosa que antes a lo mejor eh, se la veía con cierto recelo, no se le daban las Claro. posibilidades. Ahora, hay muchas cosas que cambiaron, sí, es verdad, y hay muchas cosas que a lo mejor faltan cambiar. Pero en el último tiempo la mujer boxeadora ha ido ganando espacios y ha ido tal vez teniendo el privilegio de poder competir de igual a igual en cuanto a las posibilidades de los boxeadores hombres. Estamos lejos de lo que se gana, de lo que gana una mujer boxeadora y de lo que gana un primera línea, un boxeador primera línea, un hombre. A ver, la queja de Alejandro Oliveras, a ver, en cierta medida la respeto. Ella ha sido 6 veces campeona mundial, figura en el récord Guinness, de los cuales hay 5 cinturones en los cuales dentro del ambiente del boxeo se los reconoce como serios. Hay uno que está en discusión y en definitiva, pero eso le sirvió a ella para poder ser la boxeadora emblema y Claro. figurar en el récord Guinness como séptuple campeona mundial. Alejandra, ella siempre fue una de las boxeadoras argentinas que luchó por esa igualdad y tal vez es la que más cuestionó el sistema por el cual se rige el Ujú. boxeo en la Sí. Argentina, o básicamente el boxeo femenino en la Argentina. De hecho, le costó a ella tal vez cierta exclusión del sistema. En el último tiempo, lamentablemente, terminó boxeando para alguna entidad periférica sin posibilidades de acceder a peleas televisadas por, los, por las cadenas Sí. televisivas que tienen los derechos en Argentina, por el hecho de levantar la bandera y de luchar por esos derechos. Y eso es Mm. rescatable y valorable en cuanto a la actitud de Alejandra. Ahora, ya te digo, ponerse a reclamar, y acá no lo comparte, a querer ganar bolsas paradójicas o por lo menos similares a las que gana Mayweather es una utopía, porque no generan ellas lo que sí genera Mayweather. Y a ver, y lo pongo como ejemplo a Mayweather porque en este caso vos lo traes a referencia por lo que ella dijo en Mm. su momento. Claro. Ahora, que quede claro que hay un crecimiento y una apertura. Desde el 2001, que en Argentina se reglamentó, se legalizó el boxeo femenino, el boxeo femenino en Argentina ha ido ganando, ha ido adquiriendo derechos, ha ido teniendo más preponderancias. De hecho, en los últimos años, la mayoría de peleas, las denominadas peleas de fondo, peleas televisadas, estaban encabezadas por mujeres.
Argentina es es uno de los países con mayor cantidad de campeonas mundiales en la historia, desde la Ujú. legalización del boxeo femenino en el mundo. Llegó a tener algo así de 46 mujeres. Y en algún momento Argentina era el único país, o tal vez el país con mayor cantidad de mujeres campeonas del mundo en simultáneo. Sí, sobre todo Eh, Rosario, de ahí han salido tres campeonas, sí, y gran, en, gran cuna de Rosario, talento bueno, Rosario. en Rosario tenés, está la chica, no sé si es de Rosario, pero es de Gobernador Galvez, las hermanas Bermúdez, Sí, si no me equivoco, está también de esa zona Bustos, bueno, hay varias, ahora no recuerdo bien de qué lugar es cada una, pero bueno, Andrés, perdón, porque me dicen por cucaracha ahí que tenemos que hacer el cierre del programa, pero antes de despedirte, quiero saber si usás términos pugilísticos aplicados a tu vida, ¿no? De tipo tirar la toalla o lo dejaste en la lona o El lo borde puso del contra las cable. cuerdas. sí, es muy común eso, sí, 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 Muy sí, común, ¿no? sí, 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 es muy común. Colgué los guantes, sí, sí, tiré la toalla, sí, Te sí, es salvó la muy común. campana. Sí, 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 sí. Sí. Un Lo golpe bajo, llevas a tu vida. un golpe bajo tremendo, sí, sí. Es muy común, es muy común, es muy común. Bien. Obviamente, ya te digo, yo, a mí siempre me gustó el boxeo, desde chico siempre vi boxeo. Y tal vez me metí a practicar boxeo por el simple hecho de poder aprender movimientos técnicos o situaciones técnicas desde lo boxístico, no para poder boxear, porque en definitiva no creo estar a la altura ni tener lo suficientemente, dicen que hay que tener para poder subir a un ring, cosa que hay que Sí, valorar, tanto a hombres y sí, mujeres que se sí, suben sí. a un ring por el simple hecho de querer, bueno, llegar a donde apuntan llegar. Pero bueno, en definitiva sí, es algo muy común decir términos o muletillas boxísticas para aplicarla a la vida diaria. Bien. Andresito, gracias por el contacto, por Tal estos cual. minutos. Éxitos para lo que viene. Nos estamos siguiendo, como siempre, Planeta Boxing, así en Radio CAD. No, gracias a ustedes chicos y bueno, estamos atentos para cuando quieran, acá estamos. Un beso Dale, grande. gracias, Andrés. Buen fin de. Hasta luego.